La cabaña era como una astilla, una herida incrustada en la garganta del bosque, tan fuera de lugar y, sin embargo, tan inevitable como una pesadilla recurrente. Su silueta se recortaba contra la negrura, una promesa de refugio y condena al mismo tiempo. En la garganta del bosque, donde la luz apenas se atrevía a entrar, la cabaña parecía un secreto que el bosque intentaba ocultar, como si la naturaleza misma quisiera olvidar su existencia. Madera vieja, húmeda y oscura, que parecía absorber la luz de la luna en vez de reflejarla. Cada tabla crujía bajo el peso de los años y de los recuerdos, como si la cabaña respirara con dificultad, exhalando el olor a moho y soledad. Yo estaba adentro, un fantasma antes de tiempo, escuchando al mundo morir. El aire era denso, cargado de historias no contadas y de ecos de pasos que ya no existían. El silencio aquí afuera no era de paz, era una manta pesada, asfixiando cada sonido normal. No era el silencio de la tranquilidad, sino el de la espera, como si el bosque contuviera la respiración antes de un grito. Cada ráfaga de viento que sacudía el marco de la ventana sonaba como un suspiro largo y prolongado, un lamento que se colaba por las rendijas y se mezclaba con mis propios pensamientos, haciéndome dudar de lo que era real y lo que era solo miedo. El polvo flotaba en el aire, girando en remolinos pálidos bajo la escasa luz, como si fueran diminutos fantasmas atrapados en un ciclo eterno de espera. Apoyé mi espalda contra la pared, la madera áspera clavándose en mi espina dorsal, un dolor pequeño y agudo que me recordaba que aún estaba vivo. Era una sensación casi tranquilizadora, una prueba física de mi existencia en medio de tanta incertidumbre. Afuera, los árboles eran dedos esqueléticos arañando un cielo negro, ramas retorcidas que parecían buscar algo que nunca encontrarían, o tal vez intentando advertirme de lo que acechaba más allá de la vista. No había luna, o quizás el denso dosel de hojas se la había tragado por completo. La oscuridad era tan absoluta que parecía tener peso, presionando contra los cristales y mi pecho por igual. La última vez que miré, vi algo moverse, un destello de movimiento, una mancha de oscuridad más negra que la noche. No era un animal, ni una sombra común. Era una presencia, una promesa de que no estaba solo, aunque lo deseara. La cabaña era mi tumba y mi fortaleza, una pequeña isla en un océano de silencio depredador. Cada pared era un límite entre la seguridad y el abismo, y cada segundo que pasaba, sentía cómo el bosque se acercaba, centímetro a centímetro. Mi única compañía, el frío peso del revólver en mi mano. El metal era un recordatorio de que aún tenía poder sobre mi destino, aunque fuera mínimo, aunque fuera solo una ilusión. Una bala, una decisión. Afuera, el vacío esperaba, paciente. Adentro, el eco de mi propio miedo era lo único que respondía. Y en ese instante, supe que la verdadera amenaza no era lo que acechaba en la oscuridad, sino lo que podía hacer el silencio dentro de mí. ¿Por qué solo una bala? La pregunta me atormentaba, girando en mi mente como un eco interminable en la noche. Era una pregunta sencilla, pero su peso era insoportable. En la penumbra, cada pensamiento parecía más grande, más amenazante, y la soledad amplificaba el miedo hasta hacerlo casi tangible. Había descartado las historias. Folclore, pensé, relatos de viejos, advertencias susurradas junto al fuego. Nunca creí en monstruos ni en maldiciones, y sin embargo, aquí estaba, recordando cada palabra, cada advertencia que alguna vez escuché. Vine por soledad, traje el revólver para la vida silvestre, gasté las balas en latas, todas menos una. No era un cazador, solo un hombre buscando silencio, pero el silencio se volvió mi enemigo. Cada disparo era un intento de ahuyentar la inquietud, de convencerme de que todo estaba bajo control. Lo que me cazaba no era un animal, no tenía forma definida ni ojos que pudiera ver, pero su presencia era innegable. Era como si la oscuridad misma se hubiera vuelto consciente, acechando entre los árboles, esperando el momento justo. Lo llamaban la sombra de la montaña, un nombre que parecía exagerado, hasta que lo sentí. Decían que nadie la veía dos veces, que su llegada era el final de todo. Ahora ese mito era mi realidad. No dejaba huellas, solo pavor. Caminé por el bosque buscando señales, pero el suelo estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Solo el miedo persistía, pegajoso, imposible de sacudir. Lo sentí hace 2 noches, una repentina necesidad de correr, la certeza de ser observado. Anoche estuvo afuera, no vi nada, pero el aire se volvió denso. Cada sombra parecía moverse,
y el frío se coló hasta los huesos. Ningún sonido, solo un vacío sofocante que me oprimía. El silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Me senté en la oscuridad, sintiendo el peso de la amenaza invisible, preguntándome si vería el amanecer. Aterrorizado, disparé 5 veces en la oscuridad. El silencio respondió. Ahora quedaba una bala. No para eso, para mí. Era mi último recurso, mi única certeza en medio de la locura. Un recordatorio de que aún tenía una elección, aunque fuera la más desesperada. Una llave con estuche de latón para una escotilla de escape. Una pizca de control en un mundo que se había vuelto loco. La llave era simbólica, una promesa de que aún podía decidir mi destino, aunque todo lo demás estuviera perdido. La elección de cómo terminaría seguía siendo mía. En medio del terror, esa pequeña decisión era mi único refugio, la última chispa de voluntad que me quedaba. Ese era el frío consuelo que ofrecía, una sola bala, una última opción, y la esperanza, por mínima que fuera, de que el miedo no tendría la última palabra. La casa empezó a hablar, no con palabras, sino con crujidos y susurros. Las tablas del suelo crujían arriba, imposible en una cabaña de un solo piso. Los susurros se filtraban por las paredes, sibilantes, informes, con la forma del hambre y la paciencia. Me moví al centro de la habitación, expuesto, pero los susurros me siguieron, arremolinándose a mi alrededor. Cubrirme los oídos no sirvió de nada. Los sonidos resonaban dentro de mi cráneo. El miedo era físico ahora, metálico y agrio. El olor a tierra húmeda y a podredumbre. Los susurros se hicieron más fuertes, casi formando mi nombre. Leo, estirado y distorsionado. Era el sonido de mi nombre pronunciado por algo que lo había aprendido de mi miedo. Mis ojos me jugaban pasadas, o tal vez no, en la penumbra. Cada destello, cada movimiento fugaz en el rabillo del ojo parecía una amenaza real. La mente, ansiosa por encontrar sentido en la oscuridad, tejía figuras donde no las había, y sin embargo, la duda persistía. ¿Y si esta vez no era solo mi imaginación? Las sombras se retorcían, la silueta de la mecedora se balanceaba aunque estaba quieta. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como si algo estuviera a punto de revelarse. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. Cada golpe un recordatorio de mi vulnerabilidad. Un abrigo en una percha se convirtió en una figura encorvada, con brazos demasiado largos, esperando que yo apartara la vista. La mente jugaba con las formas, transformando lo cotidiano en lo siniestro. Cada sombra era una amenaza potencial, cada rincón oscuro un escondite para lo desconocido. Mantuve el revólver listo, el dedo tembloroso. El metal frío en mi mano era el único consuelo tangible, una barrera frágil entre yo y aquello que acechaba en la penumbra. La tensión recorría mi brazo, y cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía apretar el gatillo con más fuerza. La última bala no podía desperdiciarse en una sombra. Era mi única oportunidad, mi último recurso contra lo que fuera que se ocultaba más allá de la vista. Sabía que debía reservarla para el momento crucial, cuando la línea entre lo real y lo imaginario finalmente se rompiera. La oscuridad se espesó. Un parche cerca del hogar se desprendió y se deslizó por el suelo. Luego se derritió. Era como si la propia casa respirara, exhalando sombras vivas que se arrastraban lentamente buscando envolverlo todo. El miedo se volvía casi físico, una presencia que se sentía en la piel. Cada parpadeo en mi visión era una nueva amenaza. Lo mundano se volvió monstruoso. Objetos familiares se distorsionaban, adoptando formas grotescas bajo la luz tenue. El simple acto de cerrar los ojos por un instante era suficiente para que el terror se colara en mi mente, multiplicando las posibilidades de lo que podía estar acechando. Estaba atrapado en un bucle de retroalimentación de miedo, mi propia mente el instrumento de tortura. Cada pensamiento alimentaba al siguiente, y la ansiedad crecía como una sombra más, imposible de disipar. No había escape, ni siquiera en mis propios recuerdos, pues todo se teñía de sospecha y terror. La cosa de afuera no necesitaba entrar, ya estaba adentro, volviendo mi imaginación en mi contra. Era el invasor invisible, el que se alimentaba de mis miedos y los convertía en realidad. En ese momento comprendí que el verdadero peligro no era lo que acechaba en la oscuridad, sino lo que mi mente era capaz de crear en su ausencia de luz. Un nuevo elemento invadió, un olor. Empezó como tierra húmeda, luego se hizo más profundo hasta el dulce y empalagoso hedor de la descomposición. Pasó por mi nariz, se instaló en mi estómago, me hizo vomitar.
El olor se filtró por las grietas, reclamando la cabaña como suya. Esto no era solo un espíritu, era la putrefacción dotada de inteligencia, una violación del orden natural. El olor pintaba una imagen vívida, mi propio cuerpo, dejado a descomponerse, convirtiéndose en parte de ese hedor. El miedo ya no era solo a morir, era a lo que vendría después. La sensación de ser observado se convirtió en una presión física. Lo sentí justo afuera, el frío irradiando a través de la pared. Luego, un suave y húmedo raspado en la base de la puerta, lento, rítmico, como un depredador jugando con su presa. Miré la oscuridad debajo de la puerta esperando que algo se deslizara a la vista. El raspado se detuvo, el silencio se impuso, más fuerte que cualquier sonido. Luego, un suave golpe, como una cabeza, golpeando suavemente, probando la barrera. La proximidad era insoportable. La barrera entre nosotros era aterradoramente delgada. Entonces sucedió. El pomo de la puerta empezó a girar, lento y deliberado. Se me cortó la respiración, retrocedí a tientas, el revólver temblándome en la mano. El pestillo hizo clic, la puerta permaneció cerrada por un instante, una respiración húmeda del otro lado, saboreando mi terror. La pausa fue cruel, un último giro antes del golpe. Luego, la puerta se abrió hacia adentro, silenciosa y suave. Una rendija de oscuridad se ensanchó, el hedor a descomposición inundando la habitación. No grité, mi mente estaba en blanco, el terror absoluto. La puerta se estaba abriendo, la última bala estaba lista, la elección estaba aquí. La puerta se abrió de par en par. No había nada, ni monstruo, solo la noche vacía. Los susurros y la respiración cesaron. La presión desapareció. ¿Era una trampa? Mantuve el revólver apuntado, mi mente acelerada. La puerta abierta era un desafío, un abismo mirándome de vuelta. La urgencia de entrar, de terminar con la incertidumbre, era abrumadora. La criatura se había ido, pero regresaría. Esto era solo un respiro. No podría soportar otra noche. La elección final era mía. Levanté el arma lejos de la puerta, la presioné contra mi sien. Cerré los ojos, respiré el olor a descomposición y me preparé para apretar el gatillo. Un último sonido para romper el silencio. Mi sonido. Apreté el gatillo. Clic. Nada. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Vacío? Revisé. 5 cámaras vacías, y la sexta estaba hueca. La bala nunca había estado allí. Mi mente la había inventado. Una risita suave desde la puerta. Una figura estaba allí. Yo, pero no yo. Estaba tranquilo, con ojos antiguos y depredadores, sosteniendo una sola bala reluciente. ¿Buscas esto?, preguntó, mi voz despojada de calidez. El miedo es más dulce cuando creen que tienen una opción. La verdad se derrumbó. La criatura estuvo dentro de mí todo el tiempo. La última bala nunca fue para mí. Fue el instrumento final y perfecto de su juego. Y yo había perdido.